buenas noches, gracias por acompañarnos. Capítulo especial de Conversando en la Noche con Soledad Núñez, candidata a intendenta de Asunción, pero además con una importante trayectoria ya en este tema tan importante, tan central que son la gestión pública y sobre todo el mejorar la calidad de vida de las personas en un país como el nuestro con tantas necesidades. Ya de su época de techo, después en la gestión al frente de un ministerio y en general en toda su vida profesional, Soledad ha trabajado en estos campos. Por eso que no es raro que hoy postule para la Intendencia de Asunción, un lugar muy desafiante, por cierto, uno lo sabe por experiencia propia, y que tiene una gran demanda, sobre todo de una transformación, de un cambio, no fácil de hacerlo. Vamos a hablar mucho de eso hoy con nuestra invitada, pero antes refrescamos la memoria de nuestros televidentes con una breve semblanza de Soledad Núñez. Soledad Núñez, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y máster en Gestión Integrada de la Construcción y Activos Inmobiliarios por la Universidad Politécnica de Madrid. Egresado del programa Liderazgo Global y Políticas Públicas para el siglo XXI de la Universidad de Harvard y del programa de Liderazgo para la Competitividad de la Universidad de Georgetown. Ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, ministra de la Vivienda y Hábitat del Paraguay, 2014-2018. Trabajó para el gobierno en la elaboración del Plan de Reducción de Pobreza en Zonas Urbanas y Rurales y en la elaboración del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto desde la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, 2014. Lideró la OSC Techo, incidiendo en políticas públicas para la erradicación de los asentamientos precarios en el país. Fue docente de la Facultad de Ingeniería de la UNA y en la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López. Conferencista en varias universidades del mundo, reconocida joven líder mundial e incluida en la lista de la nueva generación de intelectuales públicos de Latinoamérica por la revista Global Americans 2017. Actualmente es presidenta del Centro de Políticas Públicas y Buen Gobierno, Cabinet. Bueno, querida Sole, un gusto recibirte acá. ¿Cómo estás, primero? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludar a la gente que nos está viendo también en sus casas y bueno, con muchas ganas de hablar de proyectos, de ideas del futuro. Pero claro, ese es el punto, ¿no? Que uno tiene tantos sueños, queremos tanto a Asunción, Sole. Eso es lo que la gente a veces pierde de vista. Podemos enojarnos, que el bache, que el agua, pero este es el lugar de nuestras vidas y uno tiene que tomar en un momento dado partido para ver si puede mejorar ese sitio, ¿no? Me imagino que por ahí va tu motivación para esto. Totalmente, Mario. A ver, yo nací en Asunción, viví en 8 barrios de la ciudad. Le tengo un amor tremendo a nuestra capital, por eso me duele, me desangro cuando veo la situación a la cual la han llevado, una ciudad abandonada, sucia, olvidada. Sus plazas que deberían ser el encuentro entre vecinos y vecinas están agonizando, a excepción de algunas pocas que son las comisiones vecinales las que mantienen vivas la gente que se organiza. Pero bueno, con muchas ganas de también todo ya ese discurso, ese relato, ya de dejadez, podamos transformarlo con los ciudadanos en la construcción de un futuro mejor, ¿verdad? Porque yo creo que ahí está el desafío, esa indignación, la rabia de poder traducir en acción. Yo le pregunto a la gente, ¿qué vamos a hacer? Si no nos gusta la situación de nuestra capital, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces la invitación un poco es a movilizarnos, a hacer algo, a aprovechar siempre esa bisagra que son las elecciones en el 2026 para comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra capital. Bueno, me encanta esa exposición de, digamos, de intenciones inicial, lo que después nos lleva a una cantidad de subtemas muy complejos, muy amplios también. Entonces, trataré de ordenar esta charla entre lo técnico y lo político. Sí. Desde el punto de vista político, hay que resolver muchas cosas. Pasó la idea de que podía haber un interinazgo. Ajá. Ahí sí hubo un acuerdo interesante de decir, vamos todo con Katia si es que hubiera que elegir un intendente o una intendente por 11 meses. Creo que ese fue un primer paso muy positivo. Por primera vez se logró ya un consenso. En ese lugar todos firmaron que si hubiera esa elección por destitución del intendente, toda la oposición junta apoyaba a Katia. Ahora hay que recomponer la segunda posibilidad, el segundo escenario, que es
la elección ya del año que viene. ¿Se está trabajando? ¿Hay tiempos para lograr el consenso? ¿Todavía se va a esperar un poco más? Yo creo que sí, Mario, yo soy bastante optimista en ese sentido. Desde principios de este año ya venimos trabajando en una mesa que es la Mesa Unidos por Asunción. Entendemos claramente que la unidad es el único camino. Aquí tenemos que aunar los esfuerzos, poner en primer lugar aquellas coincidencias que tenemos ante un escenario bastante desafiante que nos invita a todos a ser protagonistas, a hacer algo. La intervención era algo ya inevitable antes del desfalco financiero y la desaparición de los recursos de los bonos que había emitido la municipalidad. Y esa intervención nos llevó a una suerte de bypass. Hay unos 2 meses que estuvimos, o sea, que la campaña 2026 estuvo pendiente de la incertidumbre de si nos iban a llevar o no a unas elecciones anticipadas o si finalmente iba a suceder lo que sucedió, esta maniobra política para tratar de alguna manera de cuidar al ex intendente, que fue finalmente su renuncia. Entonces, como bien mencionabas, hubo ahí un primer acuerdo. Nosotros presentamos a nuestra candidata en el caso que hubieran elecciones anticipadas. Eso ya pasó esa etapa y ahora estamos de nuevo en las conversaciones. Tuvimos el lunes pasado una reunión, el martes que viene de nuevo. Vamos a juntarnos a conversar, estamos dialogando, entendemos que acá tenemos que llegar unidos porque es el único camino para poder trabajar por Asunción. Claro, ¿vos participás de esas reuniones? Sí. Vas, personalmente. Sí. Claro, y los otros candidatos también. Sí, también va. Cuando pueden, a veces tienen... Algunos casos va uno, después otro, pero estamos siempre participando activamente. Sí. Digo, y la idea sería consensuar el candidato a intendente y también lista de concejales, ¿o eso quedaría más liberado? También lista de concejales. Entendemos de que la atomización, o sea, este sistema castiga demasiado la atomización. En las elecciones pasadas se han perdido creo que como 2 bancas, si es que no fueron 3, por la división hubo más de 17 listas. Entonces también ahí estamos llegando a un acuerdo bastante interesante. Seguramente el PLRA, como una fuerza gravitante dentro de la oposición, iría en una única lista. Ellos tienen su propia identidad, su número, su color. Claro. Pero sí, en todo ese abanico del tercer espacio hay un acuerdo de ir juntos, de apostar por una lista que presente a la ciudadanía los mejores hombres y mujeres para también llevar adelante toda la gestión de la Junta Municipal. Vos sabés mejor que nadie que es fundamental tener apoyo de los concejales. Yo a la gente le digo, no piensen solo a quién lo van a votar como intendente. Elijan a un buen concejal, a una buena concejala, porque todos los procesos de reforma, el soporte del intendente está en la Junta Municipal. Sí. Entonces eso es clave. Hay que entender bien eso y comunicar bien eso. De hecho, mucho de lo que se va a plantear como programa de gobierno no se va a poder aplicar si no se tiene la mayoría de la Junta. Exactamente. Ahí se abre una negociación. Ahora, los ejes, tantas cosas. Algunos creen hasta fantasiosamente que echando la mitad de la gente que trabaja en la MUNI ya está todo. Asunción va a ser Nueva York. Sabemos que no es así, no es el único. Es un problema, pero no es el único problema. Y después está también el gran problema de Asunción, que ahí sí hay que ser muy claros, de que se recauda menos lo que se presupuesta. Claro. Sí. Y tenemos un problema tributario importante. Ustedes están trabajando con equipos técnicos, después entraremos en urbanismo, en infraestructura, pero la plata, show me the money. Hay una idea, primero que hay que recuperar una situación de saldo rojo. Totalmente. Y segundo, que hay que ver que recaudemos mejor. ¿Estás trabajando con un equipo técnico al respecto? Sí, Mario, esa es la primera cuestión que hay que abordar. La gente me pregunta qué es lo primero que va a hacer la municipalidad, y primero hay que parar el sangrado. Hoy tenemos una municipalidad que está sangrando, que no puede hacer, honrar sus compromisos financieros y administrativos. Una municipalidad que institucionalmente está muy débil, contablemente, en términos del sistema de calidad, del funcionamiento mismo de la institución. Entonces, acá no es ciencia en la NASA, educación financiera básica. Tenemos que aumentar los ingresos corrientes y hay que disminuir drásticamente los gastos superfluos. Claro. Entonces ahí, si vos esa ecuación no resolvés, no vas a tener sostenibilidad financiera. Y hoy, como bien estabas mencionando, hay una evasión. También hay muchas cajas paralelas que operan los grandes jeques o dueños de la municipalidad, que hay que entrar con mecanismos de control, hacer que sea mucho más efectivo el proceso de recaudación y acompañamiento a todo lo que Asunción ya produce. Sí. Asunción en verdad es una ciudad productiva que aporta al PIB, donde hay comercio, hay trabajadores, hay servicios. Acá no estamos hablando de una ciudad que económicamente está deprimida. No. Por eso, con una buena gestión de los recursos, de la productividad de la ciudad, nosotros podemos levantar Asunción. Cuando la gente me dice, Sole, ¿para qué te vas a meter en la municipalidad? Eso no tiene solución. Y yo, pero claro que tiene solución.
Lo que yo sé que va a ser de la noche a la mañana, pero hay medidas inmediatas que se pueden tomar en el ámbito financiero, administrativo y contable que nos pueden estabilizar a la municipalidad para que podamos resolver los problemas que la gente tiene. Entonces hay que abordar ambos aspectos, Mario, ¿verdad? Recorte drástico de los gastos superfluos e incremento de los gastos corrientes. Y ahí vos mencionabas un tema que es para mí uno de los principales activos que tiene una ciudad, que es la propiedad inmobiliaria. Acá nosotros, la municipalidad tiene que posicionarse en su rol de administrador inteligente de la propiedad inmobiliaria en la ciudad, y hoy hay valor que se está perdiendo. Total. Porque no está actualizado el catastro, porque hay ciertas inequidades en cuestiones incluso impositivas, porque no se está cobrando a todos los contribuyentes, porque hay mucho subregistro, porque hay propiedades que no están declaradas. Entonces eso hay que poner en regla. Si nosotros no ordenamos los 117 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad, estamos perdiendo una enorme oportunidad para crear valor, ¿verdad? Ya lo decía Hernando de Soto en Perú, era cuando miramos todo el proceso de las economías a nivel local. Acá ahí hay un elemento fundamental para el incremento de ingresos de la municipalidad. Y luego hay otros mecanismos también, ¿verdad? O sea, los mecanismos de financiamiento urbano, la contribución por mejoras, los reajustes de suelos que nos permiten captar a partir de las alianzas público-privadas también todo ese potencial que tiene el sector privado para aportar a la ciudad. Claro, a ver, el mundo está haciendo este tipo de cosas, ¿por qué nosotros no, verdad? El fortalecimiento de los gobiernos locales, por ejemplo, que es un gran tema. Acá queremos caminar contramano de la historia y queremos debilitarlos cada vez más. Cierro el primer bloque con esto. O sea, el plan se está elaborando y van a tener, llegado al gobierno municipal, van a tener una hoja de ruta clara en la cuestión financiera económica. Sí, tiene que haber una política de shock, yo le llamo, que ni siquiera te hablo de los primeros 100 días, los primeros 10 días, medidas drásticas para poner en orden la municipalidad y que esto nos permita poder hablar de ya las propuestas urbanísticas, revitalización del centro histórico, mejoramiento de... Pero si no ordenamos la plata, es muy difícil todo el resto. No, hay que dar sostenibilidad financiera a la municipalidad y orden financiero. Y ahí, legislativamente, muchas veces intentamos dos cosas, era el clearing con el Estado. Que el Estado no paga ningún servicio municipal. Sí. Y por lo tanto la municipalidad tampoco paga muchos servicios del Estado. Estábamos en una deuda flotante. Algún día tenemos que sentarnos seriamente a decir, resolvamos esto. Y lo otro es, yo recuerdo siempre la ley de capitalidad que había hecho el gobierno Lugo con Arnaldo justamente, que le ayudó mucho a la ciudad. Era para compensar parte de esa deuda. Yo no sé si es la misma figura, quizás no, pero alguna fórmula hay que encontrar. Tiene que existir, Mario. A ver, Asunción es sede de los 3 poderes del Estado. Eso genera una carga, una presión. Hay un uso de los servicios que provee la municipalidad y mismo de las calles, etcétera. Esto tenemos que sentarnos y de una vez por todas, como bien mencionás, poner las reglas claras y ver qué es lo que necesita también compensar o recibir la municipalidad a cambio por ese rol tan importante que también juega en la política a nivel nacional. Tengo que hacer la primera pausa, después quiero hablar un poco de sueños. ¿Por qué no soñar una Asunción mucho más ordenada, sobre todo con espacios para la gente, para que la ciudadanía vuelva a ocupar espacios? Se han perdido muchos. Hay un proyecto que siempre está dando vuelta, Sole lo conoce muy bien, que está entre Chacarita Alta y Centro Histórico. Hay una cantidad de ideas, inclusive aportes de organismos extranjeros, pero todo se hace muy chiquito, se hace una palmeada y ya eso es lo que logramos. Se hacen 5 casas en la zona alta y ya estamos. Nos falta algo pensando de aquí a 10, 15, 20 años en nuestra ciudad. Ojalá que podamos llegar a eso también con Soledad o con quien llegue, pero sobre todo con un plan. Ya volvemos con Soledad Núñez, candidata a intendenta de Asunción. Yo digo intendente, algunos se van a enojar, hay que decir intendente. A mí me gusta decir doctora, no doctor, a mi odontóloga, por ejemplo. Ya volvemos con Soledad Núñez. La ingeniera Soledad Núñez, nuestra invitada. ¿Estudiaste mucho en tu vida, Soledad? Sí, creo mucho en la formación y en la capacitación y me desafío a mí misma también cada tanto. Gestión pública, sí. Lucha contra la pobreza, una cantidad de subtítulos tenés. Sí, estudié ingeniería civil primero, es mi carrera de base. Creo que la ingeniería a mí me dio ese razonamiento lógico y de resolución de problemas. Amo mi carrera también, mi profesión. Claro. No me arrepiento de haber estudiado ingeniería. Y luego el desafío de poder compaginar también esa formación meramente técnica de las ciencias duras con la formación más de las ciencias sociales. Si bien hice también mi primera maestría, fue una maestría súper técnica en gestión y desarrollo de proyectos
de construcción y activos inmobiliarios. Mi segunda maestría sí ya fue en políticas públicas, que abordábamos específicamente cuestiones relativas a la economía, al derecho, a la filosofía política, a la sociología. Claro. Y para mí fue fenomenal explorar académicamente ese mundo de las ciencias sociales y poder compaginar con mi formación técnica. Es genial eso porque te permite la visión técnica, pero también la visión más humanística, que es lo que coincidimos en eso alguna vez, el camino. Ahí se está construyendo ahora el barrio del Bañado Tacumbú. Entendimos que si no es con la gente no se va a poder producir ninguna transformación, ni en los bañados, ni en ningún lugar de la ciudad. O sea, siempre tiene que ser con la gente. El proyecto traído arriba y bajado al territorio, si no está negociado con la gente, es imposible eso. Es que todas las obras de infraestructura cambian la vida de la gente, Mario. Claro. Y los ingenieros a veces somos formados, digamos, ahí entre cuatro paredes, de una manera muy cuadrada. Tenemos luego mala fama de ser muy estructurados y muy cuadrados. Sí. Pero realmente, si uno no analiza desde la perspectiva sociológica del trabajo social, el impacto que tiene en la vida de la gente, que en la mayoría de los casos es positivo, pero a veces también las obras generan impacto negativo en algunos Claro. vecinos. Ahí podemos hablar de muchas obras, por ejemplo, viales Sí. en todo el país que afectan. Decime la duplicación de la Ruta 2, anda a hablar con las chiperas de Eusebio Ayala, o Tiene su mismo costo. ahora el superviaducto que se está planteando en Luque y la preocupación que tienen los vecinos, o mismo el Metrobús, Sí. que la línea de BRT, que los frentistas estaban preocupados por el impacto negativo temporal durante las obras a sus comercios. Entonces, siempre hay que tener esa mirada social. La vivienda por ahí sí es un elemento estructural que uno puede ver con mayor claridad el impacto que tiene en la vida directa de la gente, pero uno no puede dejar de incorporar la perspectiva de las familias. Claro. Cuando nosotros trabajamos en proyectos de vivienda, por ejemplo, con comunidades indígenas, no podíamos dejar de incorporar, los arquitectos no podían dejar de incorporar la cosmovisión de los diferentes pueblos indígenas, porque si no, construir la vivienda y no te sirve de nada el cascarón vacío, la obra, Claro. el ladrillo, Sí. las tejas. Es lo que nos decían los Si bañados, tenemos nuestro realmente- chancho, tenemos nuestra vaca. Totalmente. O sea, no es la casa de un departamento en Santa Teresa, ¿verdad? Ese trabajo participativo es súper importante. Yo creo también en ese modelo de gobernanza para Asunción, Mario. Ujú. Creo que son los vecinos y las vecinas de los 69 barrios de Asunción los que mejor conocen cuáles son las preocupaciones de sus barrios, dónde les aprieta el zapato, qué es lo que más les molesta. Y hay que sin miedo darle voz a la ciudadanía y darle participación. Ahora, soy ingeniera, eso me encanta porque te va a pasar lo siguiente. Voy a hacer catarsis ahora, voy a usar la voz de psicóloga. ¿Qué pasa? Está el famoso bache que pierde agua. Sí. Hasta frente a la MUNI ya tenía bache. Entonces, esperamos que venga SAP, no viene nunca, y le digo yo a mi gente de planta fática, vayan y tapen igual. Yo sé, estudié 5 años de arquitectura y también por una cuestión de sentido común sé que eso se va a romper otra vez en 2 meses, máximo. Pero a veces la presión política y social es tan fuerte que vos tapás el maldito bache, Sí. pero si no solucionás el problema de fondo, Totalmente. eso resurge. Vos vas a tener una visión mucho más clara porque sos ingeniera, vas a encontrarte con ese tipo de situaciones. ¿Qué vas a hacer? Sí, para mí es clave la elaboración de un plan de infraestructura a nivel territorial 100% de Asunción y contarle a la gente con claridad cuánta plata se necesita para en el corto, en el mediano y en el largo plazo resolver todos los problemas de infraestructura en la ciudad. Vos bien hablabas del caso de los caños de SAP. Sí. Yo recuerdo una de las primeras clases con mi profesor de ingeniería vial que decía el peor enemigo del asfalto es el agua. El agua. sí. Entonces, también Asunción ha vivido en los últimos 20 años un proceso que se impermeabilizó la superficie, es decir, asfaltamos las calles masivamente Sí. y eso no acompañamos de las obras de desagüe pluvial, ni tampoco la ESAP tuvo un plan de reparación, de reconversión, modernización de todas sus redes, entonces tienen un montón de pérdidas de manera subterránea y eso que genera un mayor deterioro en el asfalto. Entonces tenemos un problema de base muy importante, que es el agua, tanto de las lluvias como de las cañerías rotas de la ESAP, y una municipalidad que no va a poder hacer frente a ese problema si no resolvemos todo lo otro. Entonces, tenemos que hablar con claridad con la gente y decirle, esta es la situación en la que estamos, estas 3 obras de desagüe pluvial que están paradas a raíz de la desaparición de los recursos de los bonos G8 de Nenecho, se tienen que culminar. Son 3 cuencas muy importantes, la cuenca de Abasto en San Pablo, la cuenca Santo Domingo y la cuenca General Santos y San Antonio. Esas obras están con menos de un 5%, por lo menos estas últimas 2 de avance. Eso va a permitir drenar más rápidamente el agua y lógicamente que eso deteriore menos el asfalto. Entonces, yo quiero involucrar a la Facultad de Ingeniería
a mi facultad de la Nacional. Yo me recibí. Vos sos de la UNA. Yo soy de la UNA. Creo que la universidad pública, sobre todo, tiene un mayor compromiso social y tiene que, en términos de extensión universitaria, también retribuir al Estado, al país. Entonces, quiero generar un plan donde se involucre a todos los estudiantes con la realidad de Asunción. Se puede. Ojalá otras facultades de ingeniería también, pero como mi alma mater es la Facultad de Ingeniería de la Nacional, creo que ahí hay un potencial enorme para que los alumnos ayuden y generen esa sinergia también para poder tener los resultados rápidamente en términos técnicos para la ciudad. Pero sin duda esa va a ser una de mis obsesiones, Mario, ¿verdad? Poder mantener en buenas condiciones nuestras calles, no solo las calles, las veredas, las plazas, todo lo que cuando yo hablo plan de infraestructura me refiero desde los cables que estéticamente nos molestan, pero que también pueden representar a veces accidentes. Un señor que estaba transitando por Artigas hace poco me dice: Sole, yo me caí de la moto porque un cable en un momento de tormenta, con mucha, me apareció enfrente y me caí de la moto y me rompí la mano, ¿verdad? Sí, entonces, incluso accidentes fatales ya hubo. Incluso accidentes fatales, ¿verdad? Entonces esto hay que poner en orden. Por supuesto, los baches, las calles, lo que el ciudadano sufre en mayor medida, es lo que se siente, se escucha en las encuestas cuando recorremos y conversamos con la gente. También la infraestructura de los espacios públicos, un plan de infraestructura completa de la ciudad para que podamos vivir en buenas condiciones. Bueno, antes de la pausa te tiro otro tema. Yo celebro la inversión que está recibiendo Asunción a pesar de todo. El capital, tanto local como extranjero, viene, el crecimiento ha sido extraordinario. Los ejes urbanos, Molas López, Santa Teresa, uno no puede detener el progreso y está bien que ocurra eso, pero nos pasa de que primero llega el capital, invierte y después llega la infraestructura. Ahí habría que también hacer un trabajo, ¿no? Que aprovechar este boom inmobiliario y sobre todo que esto genere también un beneficio para la ciudad. Es más, me contaron por ahí que hay por lo menos 150 carpetas en la municipalidad esperando la aprobación. Sí. De proyectos inmobiliarios. Sí, hay proyectos enormes que están, exactamente. Pero, ¿cómo ordenamos? ¿Habrá que revisar un poco el ordenamiento urbano de la ciudad? Sí, yo creo que tiene que haber una planificación que no la tuvimos quizá varias décadas atrás, y darle claridad también a los vecinos y las vecinas cuáles son aquellos barrios que van a sufrir ciertos cambios en su morfología, en su diseño, en su planificación. El plan regulador no puede simplemente ajustarse tampoco al antojo del capital. Acá hay que darle claridad en el mediano y en el largo plazo a la gente, de tener la seguridad que si yo compro una casa acá, yo sé que no me va a venir un edificio de 50 pisos al lado. Ahora, entender que la ciudad va a tener que densificarse también, eso que significa crecer en altura, porque eso nos permite optimizar nuestros recursos, optimizar la inversión que se hace en obra pública también. Entonces, hay un crecimiento para arriba naturalmente que va a tener que vivir Asunción, pero eso tiene que ser dirigido y tiene que ser, sobre todo, cuidado para que el provecho sea para la mayor cantidad de gente, no solamente para el inversor, no solamente para el que pone el capital, ni tampoco para el que va a vivir en el departamento, sino que para todos los que usufructuamos de esta ciudad, quienes hacemos ciudad, que podamos sentir de que toda esa inversión, esos proyectos realmente reditúan en mejorar nuestro bienestar y la calidad de vida. Y creo que ahí está el desafío, Mario. El arquitecto Charo Garay, que respeto mucho, otro gran urbanista, siempre dice pacto social, político y financiero. O sea, son tres actores para cualquier desarrollo. Hay un plan regulador que se ha moldeado tipo barba papá. Así mismo. Entonces, y se levanta la mano y se modifica. Sí, así es. Mayoría en Junta Municipal, listo, tu barrio que era residencial se convirtió en barrio. Vos lo que querés es una previsibilidad de eso. Exactamente, darle previsibilidad a los vecinos. También identificar cuál es el potencial de cada uno de los barrios, de las zonas. Hay zonas muy olvidadas y degradadas que de repente se pueden implementar. Yo hablo mucho del instrumento de reajuste de suelos que te permite reorganizar la propiedad inmobiliaria para captar inversión y desarrollar proyectos incluso de vivienda. El tema acceso a la vivienda es un problema también en la ciudad. Muchos asuncenos están siendo expulsados a la periferia porque ya los costos de asequibilidad para tener acceso a una vivienda son muy altos. Entonces, y contradictoriamente hay otras zonas que se están despoblando, que ya tienen acceso a servicios. Entonces, eso también, esa es una ecuación que hay que resolver. Bueno, mi tema es el tema de vivienda. Creo que hay una oportunidad enorme también para dirigir en buen sentido la inversión que se hace en Asunción. Tengo que hacer la pausa, pero me dejaste picando centro histórico, nuestro querido centro histórico. Ahí vamos a meternos un poco en cómo hay muchos planes, vos los conocés de memoria,
pero todo parece quedar a mitad de camino. A la vuelta, ese y muchos otros temas, no va a alcanzar todo el programa, porque también está el tema basura, seguridad. Es muy importante, la seguridad, que también tiene sus limitaciones en la municipalidad, hay que decirlo sinceramente, pero que se pueden hacer cosas para mejorar. A la vuelta, con Soledad Núñez, también exploramos esos temas sobre nuestra querida madre de ciudades, la ciudad de Asunción. La ingeniera Soledad Núñez, nos conocimos en la época de techo. En la época de techo. Jovencísimos éramos todos. Construiste varias viviendas, Mario. Estuve construyendo, linda experiencia aquella, que sigue además, ¿eh? Sí, sí fue hace poco su colecta, los chicos, los jóvenes se están movilizando y a mí también me da mucho aliento y esperanza ver que hay generaciones nuevas que van metiendo mucho espíritu y mucha fuerza al proyecto. Siempre estas iniciativas que vienen de las tan mentadas ONGs le genera un cierto resquemor al gobierno porque se ve como invadido el gobierno, el Estado, en su función, porque además denota de que no la cumple o no la alcanza. Pasa con Teletón también. Stroessner no le gustaba Teletón. Pero hay un cambio de paradigma cultural, de mentalidad que tienen que tener también quienes están en el gobierno y en el Estado, ¿verdad? Un poco yo traté de implementar eso como ministra porque también veía que a veces en la misma estructura pública había una suerte de recelo. Sí. De rechazo a organizaciones de la sociedad civil porque evidenciaban las fallas del Estado, ¿verdad? Claro. Que está fallando el gobierno. Pero tenemos que recordar que nosotros vivimos en una democracia que no es solamente representativa, es también pluralista y es participativa. Entonces la ciudadanía no es que tiene solo el derecho, tiene el deber, yo diría, y la obligación de organizarse para hacer frente a las causas que afectan el interés público, la pobreza, la falta de vivienda, la pésima calidad de la educación. Y ojalá tengamos en algún momento, Mario, estadistas y gobernantes y parlamentarios que en vez de tratar de limitar y de silenciar las voces de la ciudadanía organizada, traten de promover la organización. Claro, exacto. Que traten de incentivar la organización, establecer mecanismos donde la gente pueda autogestionarse también para resolver los problemas que nos afectan como país. Sí, en Paraguay eso ha sido fundamental en los últimos 50 años de NIDE, todo lo que ha hecho Teletón, reitero. Techo es un experimento, pero hubo muchos otros también, ¿verdad? Por eso que esta politización últimamente de la ONG es tan perniciosa, ojalá se corrija. Ahora, nos quedamos con varios temas antes de la pausa. Seguridad me llama la atención que toques porque yo sé que aparece en las encuestas siempre, es una demanda, una percepción también. Sí. No importa si somos más seguros o menos seguros que El Salvador o que San Paulo o que Río de Janeiro. El problema es que el que sufre un asalto mientras espera un ómnibus siente como el mayor problema de toda su vida. Porque no puede enviar a su hija al colegio a las 7 de la mañana porque le van en motochorro. Pero ¿puede hacer algo la municipalidad al respecto? Yo creo que sí. Yo quiero cambiar el rol que ocupa la municipalidad respecto a contribuir a las políticas de seguridad, que por supuesto tiene un rol protagónico ahí el gobierno central. Pero el gobierno local es el que conoce realmente a ciencia cierta cuáles son las preocupaciones, cuáles son esas zonas rojas, cuáles son las fragilidades. De hecho, en mi comisión vecinal, en mi barrio, yo vivo en el barrio San José, y la principal preocupación es la seguridad. Claro. Y te cuento que ahora nos estamos organizando los vecinos, están haciendo una recaudación, hay que aportar no sé cuántos millones de guaraníes para tener una caseta, para tener un sistema de seguridad. Porque no es solo la percepción, hay robos menores, hay delitos menores en la ciudad. Sí. Se rompen los vidrios de los autos, se roban las bicicletas, se le asalta a la gente en la calle. Lógicamente, cuando hablamos de asaltos a mano armada, ya estamos hablando de algo mucho más grave, porque ya puede llegar a peligrar la vida de un ciudadano. Entonces, tenemos que meternos en el tema de seguridad. Y también hay cuestiones que están vinculadas con las causas detrás de la inseguridad, Mario. La inseguridad nosotros no podemos abordarla solamente atacando los síntomas. Es decir, no podemos llenar también la ciudad de linces, de casetas. Eso se puede hacer y de cámaras. Esa es una suerte de medida paliativa. Claro. Pero hay que abordar los problemas que están detrás, ¿verdad? Una de las principales causas de la inseguridad en Asunción es el aumento del consumo del crack y de las drogas en general. Ahí la municipalidad tiene un rol social no menor y de acercar información al gobierno central, de presionar. Cuando a mí a veces tenía discusiones con Nenecho en las redes y me decía, no, vos no conocés cómo funciona la municipalidad, el intendente no puede hacer nada, hace el gobierno nacional. Y le digo, discúlpame, si yo soy intendente de esta ciudad, voy a estar en la puerta del ministro del Interior
Y si yo veo que hay algo que está fallando, le voy a exigir, porque yo voy a velar por la seguridad de mis ciudadanos, de los ciudadanos de la capital. Y pasa lo mismo con los otros ministerios. El intendente tiene la obligación de acercar, de visibilizar, de poner sobre la mesa no solo los problemas, sino que también los caminos de solución que están afectando la vida de la gente. Y la seguridad es una de las principales cuestiones. Ya, basura. Voy saltando porque son demasiados temas. Demasiados temas. Yo siempre valoro mucho, Sí. quizás una de las decisiones que más valoré cuando estuve y hasta ahora los admiro tanto, porque hacen mucho con muy poco. Vas a encontrar otra vez bastante deteriorada la infraestructura. Yo había encontrado las herramientas todas, tuvimos que comprar camiones, todo. Parece que otra vez de vuelta así te van a entregar. Aparte de la inversión en herramientas, en camiones, en recolectores, hay toda una cuestión estratégica también para dejar limpia la ciudad. Asunción está sucia. Sí. Tenemos más o menos resuelto el tema del vertedero, que tiene un proceso de mudanza al Bajo Chaco, pero todavía no está del todo resuelto y pasa un feriado y ya encontramos la ciudad muy sucia, ¿verdad? ¿Qué ideas están teniendo? ¿Qué están manejando? Claro, ahí hay dos cuestiones. Uno, la recolección específica de basura, que hay que revisar. Ahí tenemos una mesa técnica, el modelo de gestión, cómo poder ser más eficiente, mejorar en el retiro, la disposición y todo el tratamiento de los residuos de la ciudad. Y luego está la limpieza en las calles que estaba mencionando, que la percepción de las calles están sucias, no se barren, no se limpian, no hay tecnología. Hoy uno se va a Corrientes, a Posada, a cualquiera de las ciudades limítrofes con el Paraguay en la Argentina, que ellos sí gestionan su urbanismo. Y vos ves cómo los domingos a la noche están limpiando con las maquinarias, los camioncitos, o sea, no necesitas gente barriendo, que encima te incrementa tu planilla tu planilla de funcionarios en la municipalidad, sino que haces uso de la tecnología. Yo creo que eso va a ser fundamental, ver en qué caso se pueden tercerizar ciertos servicios, en qué caso tenemos que tener un equipo permanente para casos específicos de la ciudad. Pero lo cierto y categórico es de que nuestras calles no pueden estar en esta situación, Mario, ¿verdad? Para mí es mantener la ciudad como mantendrías tu casa, ¿verdad? Claro. Y cuando yo camino por la ciudad y veo que hay un descuido, que parece que a nadie le importa que estén las calles sucias, llenas de arena, llenas de basura, llenas de hojas, llenas de esto, hay que trabajar desde la municipalidad, porque también la gente dice, no, pero la gente ensucia, es tipo la teoría de las ventanas rotas. Si la municipalidad se ocupa de mantener en buenas condiciones las calles, también va a ser una invitación a la ciudadanía a que no la ensucie. Entonces tenemos que trabajar de manera bidireccional. Por supuesto, un cambio cultural también. La ciudad que está más limpia, aquella que no se ensucia, claro que sí, hay que trabajar con los vecinos, pero acá no podemos dejar de reconocer que hay una falla en términos de gestión del aseo de las calles, el cuidado de las calles por parte de la municipalidad, que tiene que ser corregido. ¿Qué haremos con nuestro estacionamiento? Que al final no quedó ni chicha ni limonada y convengamos que es un caos. Sí. Yo traté, no se concretó, se revirtió el proceso, la gente no quiere pagar por estacionar, hasta en Clorinda se paga, acá no, ya está perdida esa batalla. Cada vez que se quiere poner no sé, o volver a esa tarjeta que poníamos antes, pero así como estamos, de personas que se van a las 7 de la mañana, dejan su auto hasta las 7 de la tarde, es inviable la ciudad. Claro, lo que pasa ahí, Mario, que vos no le podés plantear a la ciudadanía cobrarle más dinero si no le estás dando una alternativa de transporte público, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un plan general. Lo mismo cuando la gente te pregunta lo de cobrar el peaje a la entrada a todos los que entran a la ciudad. Claro, esa es la solución más fácil en términos matemáticos y financieros. Si necesito plata, entonces voy a ver dónde puedo sacar ahí entre la gente, tratar de desincentivar el uso, digo bien, de los vehículos. Pero si no le estamos presentando alternativas reales de mejora al transporte público multimodal en la ciudad, entonces la gente percibe una situación de injusticia, ¿verdad? Entonces yo ahí creo que es fundamental una mesa técnica para evaluar, para valorar cuál es la situación específica que la municipalidad de nuevo puede contribuir y hacer también en términos de reformas al transporte, a la movilidad urbana, que el gobierno central tiene un rol importante, y ver de qué medidas se pueden ir implementando estas alternativas, ¿verdad? Claramente la ciudad está totalmente colapsada. Hay miles de vehículos que ingresan a diario, a falta de un transporte público decente. Entonces tenemos que revisar esos aspectos, Mario, para ver hacia dónde nos encaminamos en materia de ese tipo de proyectos que pueden representar una suerte de oxígeno financiero, pero al mismo tiempo no tienen una aceptación popular. Ahí tenemos también un problema que es entender que esto es un área metropolitana. Sí. Porque la gente dice Asunción en realidad es toda el área, la famosa mancha urbana.
algunos hablan de 13 ciudades, otros de más, pero convengamos que hoy ya es todo un tema cómo resolver nuestro problema de tránsito, de disposición de basura, de todo, con respecto a todas las ciudades que nos rodean, Luque, San Lorenzo, Ñemby, Villa Lisa, el Lambaré. O sea, habrá que recuperar también esa suerte de corporación municipal donde por lo menos se sienta una vez más el intendente con su colega a ver qué hacer. Tiene que existir una gestión metropolitana. En la universidad con mis alumnos, en un diplomado que enseño gestión urbana, hace poco organizamos un viaje al IMEPLAN, que es el Instituto de Gestión Metropolitana de toda el área de la metrópolis de Guadalajara en México. Los grandes países que tienen grandes ciudades ya aprendieron y ya han hecho un montón en términos de gestión metropolitana. Nosotros tenemos que entender un país pequeño, una ciudad pequeña, pero que fue creciendo, la mancha urbana se fue extendiendo, que hoy tenemos que pensar ya no de manera aislada, Asunción de lo que es Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, etcétera, sino que entender que necesitamos esa visión en términos de gestión, planificación, financiamiento y gobernanza metropolitana, que también Asunción tiene un peso gravitante. Yo creo que Asunción tiene que liderar el proceso de gestión metropolitana en los próximos años de la capital y alrededores. Tengo que hacer la pausa y después se nos va rapidísimo. Me olvidó otra vez Centro Histórico, vamos a la vuelta porque es un lugar que queremos todos los asuncionados. Apenas se hace algo la gente va masivamente, o sea, la gente está para apoyar. Me da mucha pena que no se ocupen los edificios de gobierno del puerto. Me parece terrible haber hecho esa obra que esté totalmente abandonada ya prácticamente. Imagínense la inversión. Eso estaba vinculado con el Metrobús, es cierto, pero algo habrá que hacer con eso. Pensábamos que eso podía revitalizar la zona, trayendo a los empleados públicos a vivir al centro, por ejemplo. Bueno, todo queda ahí por la mitad siempre. Vamos a preguntarle sobre el Centro Histórico a Soledad a la vuelta de la pausa. Última parte de este diálogo con Soledad Núñez. Obviamente van a haber otros diálogos, pero hoy quisimos entrar un poquito ya en tema. Se nota un manejo bastante amplio del cuadro de situación que tiene Soledad en nuestra ciudad. Claro que a partir de eso hay que después ver una suerte de hoja de ruta, porque no todo se puede hacer inmediatamente, pero sí en 5 años se puede hacer mucho, a no ser que te interrumpan de por medio de tu gobierno, que es otro tema. Centro histórico, le queremos. ¿Quién nos quiere ir a palmear? ¿Quién nos quiere ir a recorrer otra vez los sitios de su afecto, de su juventud? Pero cada vez cuesta más, tema seguridad otra vez ahí, y una infraestructura que no termina de acomodarse. Conoces más que mucha gente lo que ya se ha proyectado ahí. Proyecto Español, han venido a mostrarnos el camino, pero no se concreta, no se cristaliza. ¿Qué está pasando? Y falta un liderazgo claro, Mario, gente que entiende que pueda coordinar todo el proceso de revitalización del centro histórico, más allá de las acciones cosméticas y los maquillajes. Yo digo, da gusto ir a palmear, ir a las ferias los sábados y los domingos, pero no necesitamos solo esas actividades, digamos, que te pueden dinamizar el comercio de manera puntual. Necesitamos resolver el problema de vivienda y residencia del centro histórico. El centro histórico tiene más de 250.000 metros cuadrados abandonados. Sí. Ahí necesitamos que la gente, acciones para que la gente vuelva a habitar, a vivir en el centro, se quede y que sea la gente por su propia gestión la que le dé vida al centro histórico, no por una acción externa que venga de manera coyuntural y puntual a organizar alguna de las ferias, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice la gente cuando le preguntas por qué no te mudarías a vivir al centro? Una de las zonas con los impuestos más caros, ¿verdad? Que yo no diría necesariamente reducir los impuestos, pero sí colocar incentivos quizá impositivos para quienes recuperan muchas de las propiedades que hoy están en desuso. La inseguridad, como estabas mencionando, entonces si no se encara de manera integral también la realidad que se vive en todas las zonas aledañas más precarias y de informalidad, si bien es cierto de que no hay una relación de las familias que viven en situación de pobreza, no son necesariamente delincuentes, pero sí hay un caldo de cultivo y si no se interviene en las zonas donde hay exclusión social, donde hay marginalidad, entonces naturalmente eso puede llegar a afectar la percepción de seguridad. A veces ni siquiera la inseguridad, sino que la percepción. Hay muchas viviendas que están abandonadas, que hoy son aguantaderos, estuvieron, creo que hay un programa que está haciendo una seguidilla de muchas de esas propiedades que hoy se utilizan para el consumo de crack. Eso se tiene que intervenir. Creo que en toda Asunción, cuando hablábamos de la gestión inteligente de la propiedad inmobiliaria,
hay muchas propiedades que están judicializadas. Ahí hay que sentarse con el Poder Judicial. También. Y como ver cómo se agiliza la situación de, claro. A veces están en cuestión de traspasos, digamos, las propiedades, pero están paradas, están abandonadas por cuestiones judiciales. Eso hay que resolver. Y el centro histórico necesita esa mirada integral. Yo entiendo que ahora el gobierno nacional está en puertas de un crédito de uno de los bancos de cooperación multilateral que se va a invertir en el centro histórico. Yo me pregunto, ¿verdad? Ya como ojalá futura intendenta diciendo qué es lo que pretenden hacer en el centro. Ojalá la inversión, que además nos van a endeudar, sea una inversión que no sea simplemente cosmética, que sea algo que llegue a transformar de fondo la dinámica económica, social, cultural del centro. Y luego hay oportunidades. Yo decía, la transformación de ciertas zonas del centro histórico en un distrito cultural, por ejemplo. Claro, la zona de Colón, que naturalmente es. donde está la Recoba, Benjamín Costán, Palma, Estrella, que de hecho hoy ya se concentran muchos servicios culturales ahí. Hay muchas salas de teatro, hay muchas salas, está de hecho la Manzana en la Ribera, hay muchos comercios que incentivan la música, el teatro, la danza, y bueno, centrar a toda la comunidad cultural del centro histórico y también promover una suerte de proyecto con incentivos e inversión importante para que el distrito cultural pueda también dinamizar en determinadas zonas. Hay lo que se llama legislación comparada, dicen los abogados. Madrid, por ejemplo, las veces que estuve ahí me mostraron, ellos incentivan al que usa su edificio y castigan al que no usa. Sí. O sea, vos tenés tu edificio abandonado, no hay problema, es tu caja de ahorro, pero vas a pagar más. Así mismo. Y si lo tenés abandonado y deteriorado, vas a pagar más todavía. Te van empujando a que hagas algo con tu propiedad. Sí. Aunque más no sea ponerla en valor y alquilarla o poner un centro cultural, lo que sea. Hay eso en el mundo. Acá cuesta porque hay que pasar por toda la legislación. Pero hay casos, Mario, mira, cuando la gente se indignaba hace poco por las críticas del periodista ecuatoriano que dijo que el centro está abandonado y tal, yo pensaba que Ecuador tiene la capital mejor conservada de toda América Latina. Sí. Tenemos que mirar qué se hizo en Quito, qué se hizo en Ciudad de México, qué se hizo en Buenos Aires, qué se hizo, o sea, ya en Cuenca hay un montón de ciudades que ya pasaron procesos de revitalización histórica y que nos pueden dar elementos. Acá no hace falta reinventar la rueda, lo que necesitamos es conocimiento, expertos, gente competente al mando de nuestra ciudad para poder levantar y recomponer muchos de los problemas que tenemos. Uno de ellos, el abandono del centro histórico de la ciudad. De hecho, la cooperación española... España, sí. España creó la Manzana en la Ribera, en su momento, en la escuela taller. Totalmente. O sea, hay antecedentes. Ellos quieren ayudarnos, pero hay que mostrar las condiciones también. Nadie te viene a ayudar solamente diciendo vengan, hay que darles las garantías también de la seriedad. Ahora, ya entrando en la última parte... Evidentemente, Soledad, tenés la hoja de ruta y tenés una idea de cuánto tiempo te puede tomar, porque la gente también pide resultados muy pronto, pero vas a poder mostrarle a la gente, decir, bueno, estas son las metas, a esto vamos a ir llegando, denme tiempo para esto. Vas a crear así una especie de tablero. Sí, yo lo que voy a hacer es clara con la ciudadanía, de decir, esto se puede hacer en el corto plazo, esto en el mediano plazo y esto en el largo plazo. Como fui siempre que me tocó, digamos, administrar la cosa pública cuando estuve al frente del ministerio, lógicamente resolver los problemas de vivienda de todo el país no se podían resolver en un año, 2 años, 3 años, pero siempre a mí me gustaba ser muy clara con la gente que se iba al ministerio, decir, hoy existen recursos para estos proyectos, el año que viene para estos proyectos y el año que viene para estos proyectos. Entonces sí, yo pretendo tener una comunicación muy fluida y muy clara con la ciudadanía, pero dejarles la tranquilidad de que también se pueden conseguir victorias tempranas. O sea, es mentira que 5 años no son suficientes. O sea, yo quiero demostrar que en 5 años se puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos por nuestra ciudad. Claro. Y hay cosas específicas que ni siquiera requieren de muchos recursos financieros, que necesitan de gestión, de dirección, de orientación, de visión, incluso el mantenimiento en muchas de nuestras plazas y nuestros espacios públicos, Mario. Ahí no estamos hablando de una cuestión de dinero, ¿verdad? Vos sabés, la municipalidad tiene un vivero, tiene suficientes funcionarios para intervenir el paisajismo, para hacer que las plazas sean un lugar habitable, digno, donde dé gusto ir a pasear un fin de semana con tus hijos, salir. De hecho, hoy en día que la ciudad se está densificando, esto que hablábamos de crecimiento de los edificios, también eso contrasta con una mayor demanda por el espacio público. La gente necesita el verde, necesita poder ir a leer un libro con tranquilidad y sentirse seguro en la plaza de su casa. Y hay muchos contrastes en la ciudad. Yo estaba visitando
la Plaza Doctor Rodríguez de Francia, que está ahí detrás de Molas López. Conozco. Molas López hoy debe ser uno de los ejes con mayor desarrollo y mayor inversión en la ciudad. Impresionante. Yo decía, pero está incoherente que la Plaza Doctor Francia esté en estas condiciones, que antiguamente era la quinta del Doctor Francia, donde hay un ICUA que antes le daba agua a toda la familia. Acá tenemos que ver cómo canalizar también todos esos recursos que se generan en la zona para mantener vivo el espacio público. Bien, a ver, voy a última que a mí me la hicieron varias veces. Yo siempre digo, no, fueron 4 años extraordinarios y no me arrepiento ni un minuto de haber estado ahí. Te van a decir también, ¿para qué te metes en ese desastre? ¿Para qué vas a arruinar tu carrera política? Sí. Es el cementerio de todos los candidatos. Te van diciendo eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué respondes? Respondo que nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro y que está en nuestras manos poder levantar nuestra ciudad. A mí me apasiona todo lo urbano, tengo la formación técnica, no solamente ingeniera, sino que en los últimos años también estuve acompañando muchos proyectos urbanos con universidades extranjeras en otros países del mundo. Veo la luz al final del túnel. Yo a la gente le quiero pedir que confíe, decirles que por supuesto el camino no va a ser fácil, pero vamos a necesitar del soporte y el apoyo de todos los vecinos y vecinas de los barrios de Asunción para hacer que nuestra ciudad sea esa ciudad de la cual nos sentimos orgullosos y que en mí van a encontrar una persona que no le tiene miedo al trabajo, que va a estar ahí 24 horas, después van a tener que aguantarme, pero vamos a lograr esos cambios y esa transformación que necesita la ciudad. Y creo que puedes exhibir un elemento que no es poca cosa en este momento en el Paraguay, es la transparencia de tus finanzas, de tus números. Eso debería continuar todos los días de tu gestión. Claro, sí, 100%, Mario, ¿verdad? La transparencia es un elemento fundamental para también recomponer la confianza. Hoy se ha perdido la confianza en la municipalidad como institución y la gente necesita saber con claridad qué es lo que se está haciendo con el dinero que el contribuyente está poniendo en la municipalidad. Por eso hablo de una política de transparencia, integridad, de gestión de la cosa pública de manera correcta. Yo creo que se puede, creo que la municipalidad va a tener que tener un cambio de chip, hay que trabajar con los funcionarios que estarán en la municipalidad, con ese cambio cultural también fundamental que va a ser necesario. A veces eso es muy abstracto, dice que implican un cambio de mirada hacia cómo estamos haciendo las cosas para construir el futuro que queremos para nosotros, nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros. No te olvides, porque mis amigos de la cultura van a decir, che, no le preguntaste nada de nosotros. Tenés un municipal, tenés un CPJ, sí, tenés una escuela, taller, tenés el IMA, Instituto Municipal de Arte, que es muy vigoroso. O sea, hay un compromiso también con la cultura y la ciudad es también, y es sobre todo su cultura, ¿no? 100%, Mario, ¿verdad? Yo creo que en el centro de la agenda va a estar las políticas culturales para Asunción y cuidar muchas veces que no caigamos, digamos, en el error de simplemente querer, no sé, mercantilizar la cultura, ¿verdad? Lo que hoy está pasando quizá en muchos de los proyectos que se impulsan en el centro y entender de que la cultura es lo que mantiene viva una ciudad, ¿verdad? El centro es el alma de una ciudad, es la cultura. Y entonces también ahí necesitamos apostar por los proyectos desde la municipalidad. Bueno, es importante mencionarlo, quedan muchísimos otros temas, pero lo iremos hablando con Soledad a poco. Te veo muy tranquila, muy segura. Yo pensé que a esta altura ya iba a estar un poquito más cansada, coste que falta mucho todavía. Y simplemente ahora será cuestión de seguir caminando. ¿Estás caminando los barrios? Sí, estamos caminando. Estuvimos en esta semana por San Vicente, Barrio Jara. Estamos recorriendo los diferentes barrios, pidiéndole a la gente también que se acerque. Yo le digo, escríbanme a través de las redes sociales. Hoy es una herramienta para poder tener mucha proximidad, mucha cercanía con la gente. Y bueno, ir construyendo estas agendas donde ojalá transformemos esa desesperanza y esa indignación en acciones para recuperar Asunción, levantarla y que sea la ciudad de la cual nos sentimos todos orgullosos. ¿Esos barrios incluyen Los Bañados? Sí, incluyen Los Bañados. ¿Los conoces muy bien? Los conozco yo más de 15, 20 años trabajando en Los Bañados, Mario. Puedo decir de que todo lo que es Bañados Santa Ana, Bañados Sur, San Blas, Porvenir, San Cayetano, Virgen de Luján, Santa Rosa, los caminé, pero cada uno de los rincones y los pasillitos. Acá no podemos desconocer al 20% de la población capitalina que vive en situación de informalidad. Hay que dar una solución en el largo plazo, trabajar con la gente del Bañado Norte, Bañado Sur, La Chacarita, los diferentes
las diferentes zonas hoy en día periféricas de la ciudad, pero que tienen ese encuentro con el río. Y creo que hay ahí también un canal construido y hay muchas oportunidades de trabajo conjunto con la gente. Porque un pensamiento muy prejuicioso de un cierto nivel socioeconómico de la ciudad dice, no, ellos van a votar por los colorados nomás luego y ellos se venden por... Y yo creo que no es así. No es así, Ya hemos ganado los bañados. Sí, no es así. Y además estuve ahora hace poco en la zona de Santa Rosa, en la zona de Bañado Santa Ana, Sí. Hablando de proyectos para la gente. La gente te pide ahí trabajo, oportunidad, capacitación. Lo que tenemos que hacer es conectar la ciudad formal con esa situación de exclusión que viven muchos de los bañadenses y poder construir proyectos en conjunto y dejar de lado los prejuicios. ¿Verdad? Que habrá gente mala, lo hay en todos los niveles socioeconómicos. Claro. Yo solo decía que mejor allá en el Parlamento. Sí, exactamente, Sí. ¿verdad? Sentados en el Congreso están. Entonces, dejar de lado esos prejuicios y comenzar a trabajar para que la prosperidad y para que el desarrollo llegue a cada uno de los habitantes de esta ciudad y que nadie se quede atrás. Soledad Núñez, interesante repasar conceptos, ver un poquito ya más profundamente sus planes e ideas para Asunción. Es una opción que usted va a tener, ciudadano, libremente en una urna en muy poco tiempo. Va a pasar rápido el tiempo y tendremos que decidir qué hacer con Asunción. ¿Queremos seguir con lo mismo o queremos intentar un nuevo cambio? Será cuestión soberana, decisiva de usted que nos está mirando. Sole, gracias por venir. Muchas gracias, Mario, y gracias a la gente por escucharnos. La ingeniera Soledad Núñez hoy conversaba la noche con nosotros. Vayan tomando nota. Vamos a hablar mucho con varios candidatos también, pero sobre todo con las ganas de que nuestra ciudad tenga un mejor porvenir. Gracias y tengan muy buenas noches.